Bien, hermanos, estamos hoy día, pues, lunes 5 de junio. Lunes 5 de junio, estamos en la lección número 11 de este segundo trimestre de este año 2023, hermanos. Ya se acaba este trimestre. Y la lección para hoy día, hermanos, ahí está en la pantalla. Si logran ver ahí la pantalla, el título de la lección para hoy día. ¿De qué qué vamos a estudiar, hermanos? A ver, hermanos, si alguien puede confirmar La si se ve. lucha cósmica, dice hermano. Muy bien. Entonces, hermanos, ahí está, pues, ¿no? El título de la lección. La lucha cósmica. La lucha cósmica. A ver, algún comentario acerca de este título, hermanos. La lucha cósmica, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Se comprende, se entiende, hermanos, este título? ¿De qué Es la lucha lucha entre, cósmica estamos hablando, hermanos? es la lucha entre el bien y el mal, Muy entre bien, es la Dios lucha y entre el bien, Satanás. entre Cristo y Satanás. Muy bien. ¿Qué Está es bien el claro. cosmos, hermano? Justo, ¿qué es el cosmos? Ah, el cosmos. A ver, hermanos, contesten a nuestro hermano. ¿Qué cosa es el cosmos? Dice, lucha cósmica, dice, ¿no? ¿A qué se refiere eso, no? ¿Qué cosa es el cosmos? Cosmos abarca universo, a todo el mundo. Esa es Ahí la está. lucha, casi 6.000 años está por terminarse también. Así que esa es la lucha. ¿Quiénes influyen en esta lucha? Esa sería la pregunta. ¿Quiénes influyen? ¿O quién está influido en esta lucha cósmica? ¿Quiénes? Muy bien, muy bien. Ahí está entonces la respuesta. La lucha cósmica es una lucha universal, ¿no es cierto? En este caso, y estamos concentrados, esta lucha está en este mundo ahora, pero repercute pues no a todo el universo, no esta lucha cósmica, no entre el bien y el mal. Sabemos bien que hay un ángel que se ha levantado contra su creador, es Lucifer. Entonces, él ha generado todo este problema en el universo, y pero ahora está concentrado esta lucha en este mundo y nosotros somos pues actores, o sea, donde nosotros pues somos los que estamos de una parte o de otra parte, no bien de Cristo o bien del enemigo de Cristo, pues no podemos ser imparciales. Nadie es imparcial en este mundo. Todo ser humano está pues en una de las partes, ¿no? En esta lucha cósmica, ¿no es cierto? Bueno, de repente hay más preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que de repente en esta lucha, qué es lo que se quiere demostrar? O, ya sabemos quién es vencedor también, ¿no? Pero, o sea, en realidad, el asunto de la lucha, ¿cuál es? Pues no, o sea, ¿qué es lo que ha generado? O sea, que en el fondo, ¿qué cosa es lo que se está discutiendo, que se quiere ver, ¿no? Ahí como punto principal, ¿no? En esta lucha, ¿no? O sea, yo también me Hermano, hago esa pregunta. otra pregunta es, ¿con quién se lucha, hermano? ¿Con quién luchamos, hermano? Tal vez la ¿No? respuesta podría ser la lucha personal entre nosotros mismos, que por el pecado luchamos, y por la segunda persona, que puede ser afuera también, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, esta lucha cósmica, así nuestro hermano está indicando, ¿no? O sea, tratar de entender dónde está esa lucha, ¿no? O sea, visualmente de repente, ¿no? Uno dice, pero ¿dónde está esa lucha, no? Porque no es un asunto de lucha física, ¿no? Donde hay que tomar armas para destruir al enemigo. ¿Dónde se desarrolla esa lucha de repente, no? ¿Dónde se desarrolla esa lucha? ¿No? A ver, hermanos, ¿dónde se desarrolla esa lucha? Pues que aquí tenemos que salir ahí a un campo de batalla, así como David de repente se enfrentó a Goliat, no a pelear con su onda, así tenemos que salir a algún lugar a pelear así, ¿cómo dónde se está desarrollando esa lucha, hermanos? A ver, ¿qué dicen Una ustedes, lucha hermanos? espiritual, hermano.
A ver, sí, hermana. Hermanito Justo, la lucha no empezó en el cielo, Lucifer y sus ángeles. Muy bien. Así es, hermana, pero ahorita en este instante, ¿dónde está? A ver, hermana, ¿usted está luchando? ¿Qué armas está usando usted? O sea, ¿y cómo está luchando hoy día, en este instante, de repente, dónde está la lucha? ¿No? ¿Cómo es esa lucha, no? Bueno, Hermano son Justo, preguntas que, sí, hermana. es una lucha espiritual. Ujú. Muy bien, es una lucha espiritual y que se desarrolla, a ver, hermanos, ¿dónde? A ver, Y no, sería la pregunta, ¿cómo es esa lucha espiritual, pues? ¿Cómo es? muy bien, ¿cómo es esa lucha espiritual también, no? ¿Cómo es esa lucha espiritual? O sea, queremos ya llevarlo al nivel personal, ¿no? A nosotros mismos y decir, ¿dónde está la lucha? ¿Cómo yo estoy luchando, no? Hermano Justo, Sí, hermana. la lucha es por la adoración a nuestro Señor. eh, y la lucha se realiza en el corazón de cada persona, ¿cierto? Porque el enemigo quiere la adoración solamente para él. Entonces, bueno, esta lucha no va a acabar, ¿cierto? Hasta que venga nuestro Señor Jesús, pero en este momento la lucha es por ganar las almas de las personas y cada alma tiene que tomar su decisión. Muy bien, hermana, muy bien, hermana. Así que cada persona tiene que tomar su decisión, ¿no es cierto? La lucha, hermanos, pues si hay que tomar decisión, el problema también está pues no en cómo nuestra mente, nuestro pensamiento, no sé, nuestro corazón, no sé, que tenemos que tomar una decisión, ¿no es cierto? Primero, en qué parte estarnos. Entender también, ¿no? De qué trata la lucha y entonces ahora, y yo, ¿cómo me meto en esta lucha? Y pues eso, ¿no, hermanos? Pero vamos a ver aquí lo que dice la lección de este día, ¿no es cierto? Hermano, Y la palabra también tomar, dice, perdone, la palabra también dice en un versículo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes celestiales de maldad. Eso también tenemos que tener. muy bien, qué bien, hermanita. Entonces se está identificando al enemigo que tenemos o con quien tenemos que luchar. No es el hermano de tal grupo religioso, no es el incrédulo, el ateo, no es nuestro enemigo de repente una persona que nos insulta, que de repente, no es. Las personas del entorno no son ellos, sino nuestro enemigo son seres espirituales, hermanos. Son seres espirituales. O sea, cada ser humano en esta tierra es eh, es una persona víctima, diría yo, de que el enemigo pues se ha apropiado de los seres humanos, maneja las mentes de los seres humanos y entonces pues hay que nosotros como humanos también que somos, tenemos que con la ayuda del Señor, pues como dice la hermana, rescatar, ¿no? De las manos de Satanás hay que liberarlos, ¿no es cierto? Dando estudios bíblicos y todo eso. Es una lucha espiritual, ¿no? Es una lucha espiritual, ¿no? Realmente vamos a ver que ahí entra a calar la fe, ¿no? De la creencia, el mensaje, ¿no? Que se imparte es la palabra del Señor y de que hay un Salvador, un libertador, diríamos, ¿no es cierto? Y ese es Cristo Jesús. Y entonces acá tiene que entrar en función la fe, ¿no? El creer realmente que, pues, el que está de la parte buena es nuestro Señor Jesús, pero de la parte mala está Satanás, ¿no? Aunque no lo vemos así eh, vis- visualmente, pues no lo vemos, pero sin embargo existe, ¿no? Esa lucha. Y cada día, porque estamos en eso. Vamos a ver justamente acerca de ese asunto, hermanos, en esta lección Bueno, que justo. vamos. Sí, hermano Mazarín. Buenos días, justo. Buen La día. mayor batalla que se libra en este mundo no es afuera, sino en nuestros corazones.
Recuerden cuando Pablo presentó el mensaje tan claro a un principal romano que estaba en esa zona, no, dijo al final, casi me persuades a ser cristiano. Entonces, se decidió o no, no lo hizo. Dijo, en algún momento que te necesite te volveré a llamar. Y nunca más tuvo esa oportunidad. Entonces, a los ojos de Jesús no hay 3000 religiones, no, 2 solamente. Unos que obedecen a Dios y otros que no lo hacen. Otros que le honran y le adoran al creador del universo y otros que se postran al adversario en este caso. Entonces, cuando Jesús venga, vendrá por las ovejitas y no vendrá por los cabritos. Esto lo tenemos que tener seguros. No hay un terreno neutral. No existe un terreno neutral. O bien somos con Cristo o bien somos del adversario. El que no está conmigo, contra mí es, dijo el maestro. El que no recoge conmigo, desparrama. Eso tenemos que tener muy claro, hermanos. Muy bien, hermano Marcelino. Ahí están las aclaraciones, hermanos, en este conflicto, ¿no? En la lucha cósmica, hermanos, ¿no? La lucha. Vamos a ver ahora, vamos a ver con los ejemplos que se presenta la lección esta mañana, vamos a entender de mejor manera. Pues, ¿está bien, hermanos? Bueno, vamos a entonces a ver, y siempre tomo figuras del internet, hermanos, y aquí está. Vamos a ver la lucha realmente. Bueno, ustedes saben, hermanos, de que nosotros, los seres humanos, pues hemos sido atrapados, no, o sea, esclavizados, ¿no? Por Satanás en este mundo, todo ser humano, ¿no? Desde nuestro padre Adán, nuestra madre Eva, ¿no? Desde ellos, pues, no hemos sido atrapados, ¿no? Pero hay pues alguien que ha venido a esta tierra para libertarnos, ¿no es cierto? Para darnos libertad, ¿no es cierto?, de este enemigo. Y ese es pues nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro creador, ¿no? El que haciéndose humano, ¿no? Él ha venido a esta tierra para luchar contra ese enemigo, ¿no? Y nos pueda dar una solución al problema que tenemos del pecado, la muerte, ¿no? La muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte eterna y todos estamos pues sentenciados a la muerte eterna, ¿no? La segunda muerte, hermanos, eterna. De eso no hay solución y no hay ningún ser humano que tenga mérito para ser salvo por sus obras. No hay. Todo ser humano, hermanos, somos pecadores y de acuerdo a la ley de Dios merecemos morir la segunda muerte. Pero para eso justamente vino Dios, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿no? Cómo es que el Señor nos salva. Bueno, hermanos, hay una figura ahí, Jesucristo nuestro Señor, en la cruz del Calvario, habla estas palabras. No sé si logran ver ahí en la pantalla, hermanos, una de las palabras que el Señor habló. Bueno, ¿qué dice ahí, hermanos? Hermano, Dios dice lo mío, siguiente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uh-huh. Y en el idioma, ¿no? Debe ser este, no sé si es el hebreo, ¿no? A ver si me ayudan alguien. Eli, Eli, Hermano, lama sabactani es el hebreo, es a ver, no sé qué idiomas, pero esas son las palabras que habló el Señor Jesús, ¿no? Eli, Eli, lama sabactani. Y eso significa en castellano lo que dijo el Señor Jesucristo ahí, clamó ahí, ¿no? Dice ahí está, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, ¿por qué me has abandonado? Ahora la pregunta viene, hermanos. Ahora sí, hermanos. ¿Por qué el Señor Jesucristo habló esas palabras en la cruz? Recuerden que Jesús vino para pelear contra el enemigo. Y ya está pues ahí en la hermano, cruz. hermano, la pregunta ahora sería personal. ¿Me siento abandonado ahorita o no? ¿O cómo es, hermano? Muy bien, muy bien. A ver, hermanos. El hermano Celso dice, ¿no? Personalmente uno pensar, claro, para entender, hermanos, sería llevarlo, ¿no? Al ámbito personal, ¿no? Al ámbito personal.
¿Cuándo nosotros diríamos eso? ¿O cuándo hemos dicho eso, no? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué circunstancias nosotros diríamos así? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿En qué circunstancias diríamos así? O alguien ha dicho eso, ¿no? ¿En qué circunstancias? Entonces, para entender que Jesús como ser humano, él, no como ser humano, él dijo esas palabras, hermanos. ¿Por qué dijo esas palabras, hermanos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Dicen. Porque entonces, ahora esta parte es importante, hermanos. A ver, participen, hermanos. A ver, ¿quién quiere Bueno, darles? Gusto, Di, hermano Marcelino. eh, Eli, lama sabachthani, dice, ¿no? Eso no es lo que dicen la mayoría de los eruditos, ¿no? Si no llego a la conclusión, es una idea personal mía. Quizás sea el idioma de los cielos, porque la gente que estaban escuchando pensaban que decía, Elí está llamando, ya vendrá Elí a salvarle. Y no era arameo ni hebreo, porque ellos lo conocían a la perfección. Entonces, es una idea mía, quizás, o sea, algún día el Señor nos hará entender qué idioma fue aquel. Lo importante es que todo el universo estaba viendo lo que estaba pasando en la cruz. Aún los animalitos jadeantes volaban en el aire sabiendo que alguna cosa extraordinaria está pasando en ese momento. El ser humano inteligente que Dios había creado no se daba cuenta que al Hijo de Dios lo estaban matando. Entonces el sol también oscureció y el Padre mismo retiró su mirada hacia su Hijo. Allí Jesús lo sintió alejado de su Padre. Ahí es cuando grita, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Muy Eso bien, es la segunda muerte, la separación de Dios definitivo. Él experimentó en ese momento la separación de Dios y la raza humana. Por eso gritó de esa manera. muy bien, muy bien. Entonces ahí está, hermanos, pues la respuesta, ¿no? ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o me has Hermano Justo, desamparado? Sí, hermanita. hermano Justo, buenos días. Buenos días Buen con día, todos. hermano. Buen día, hermano. Nuestro Dios Jesús se sintió en ese momento solo, se sintió abandonado y sintió un dolor en ese momento. Por eso él sintió ese momento, por eso dijo, ¿por qué me has abandonado? Eso dijo. Se sintió solo. Muy bien, claro. Hermano Claro, Justo, claro, ¿no? Estuvo hermano pues Justo, solo. Sí, sí, hermana. en ese momento Jesús sufrió la muerte segunda, esa que nos aparta definitivamente de Dios, esa que ya en la que nosotros ya no tenemos vuelta atrás. Esa era la separación brutal que sufrió nuestro Señor porque Él en ese momento cargó con todos nuestros pecados. Él en esas horas de tiniebla, Él sufrió el castigo que nosotros debimos haber sufrido. Y es por eso que se sintió abandonado, porque el Señor, si hay algo que no soporta ni perdona, es el pecado. Y la palabra dice que ni siquiera a su hijo perdonó. Entonces, eso fue mi hermano, por eso se sentía así, abandonado, porque el pecado nos aparta totalmente de Dios. Muy bien, ahí está la respuesta, hermanos. Pues ahí está la respuesta. Esto es lo que tenemos que entender, hermanos, en esta mañana. El Señor Jesucristo, ¿por qué dijo, no, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o me has abandonado? Porque realmente, pues, hermanos, fue abandonado, fue desamparado, ¿no? En el sentido de que el Señor Jesucristo tomó tu pecado de ti, hermano, de mí y de la humanidad. Y nuestro pecado nos lleva pues a la muerte segunda, a la muerte eterna, hermanos, muerte eterna. ¿Cómo podríamos nosotros tener pues
o solución para este problema de la muerte eterna, la muerte segunda, ¿no? Que la muerte eterna. Alguien, y en este caso el mismo Creador, se encarna y entonces Él toma nuestro pecado, ¿no es cierto? Y Él paga, o sea, el pago significa que Él tiene que experimentar esta muerte segunda, tiene que morir lo que nosotros teníamos que morir, hermanos. Esa muerte segunda, esa muerte eterna. Él no había cometido pecado, pero Él ha cargado nuestro pecado. Y entonces en la cruz del Calvario, pues está pagando, ¿no? Esa muerte eterna es separación completa de Dios, del Creador. Por eso es que Jesús experimentó, ¿no? Esa separación completa, ¿no? De nuestro Dios. Como Dios es, pues, como dice, bueno, fuego consumidor para el pecado, tantas otras frases también, el pecado, pues, separa, ¿no? Al hombre de Dios, tantas cosas que se dice, pues, esa experiencia ha tenido, hermanos. O sea, realmente, pues, él experimentó, sintió pues todo eso de que Dios no estaba con él y pues y esa experiencia es lo más terrible, hermanos. Sí, Lo demás podría ser pasable. Sí, hermano. pero Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, ¿sabía o no sabía que tenía que pasar todos estos detalles que estuvo en Gólgota? ¿Sabía o no lo sabía? Me pregunta. Gracias. Muy bien, hermanos, ahí está la pregunta del hermano, ¿no? ¿Sabía o no sabía el Señor Jesucristo esta experiencia que él tenía que pasar? Bueno, hermanos, Sí lo sabía, lógicamente que él sabía, pues, porque a eso vino el Señor. Él sabía que En su tenía que... oración en el Getsemaní, el Señor se dirige a su Padre, dice, Padre, si habla con respecto a la copa, ¿no? Si no he de beber esta copa, pásala, algo así, en la cual él se comunica con su Padre y le dice que si tiene que beber, que se haga su voluntad, ¿no es cierto? Hay un versículo que habla sobre eso. Gracias, hermana. Jesucristo sabía. Muy bien, hermanos, lo que dice nuestra hermana es un punto muy importante, ¿no? Vamos a estudiar en esta mañana acerca de la fe de nuestro Señor Jesucristo, la fe de Jesús. Así que antes de que entrara la muerte, sí, en la cruz, en el Getsemaní, como dice nuestra hermana, el Señor, pues, tenía una lucha como ser humano. Él tenía que entregarse a esta experiencia y pues él, por eso, con la fe, mire, y qué ejemplo nos está dejando, ¿no? De que él, aunque su cuerpo humanamente de repente no estaría queriendo librarse, pero de esta muerte, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ahí está la fe de Jesús, en que nosotros sabemos las cosas que nos va a pasar también a nosotros o las experiencias que cada día tenemos que pasar. Entonces, esas palabras que nuestra hermana ya anticipadamente nos va indicando, ¿no? Y lo que pasó con el Señor Jesús. Dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, el Padre permitió que el Señor Jesucristo bebiera esa copa, o sea, experimentara esta muerte, la cual nos corresponde a nosotros, ¿no? La muerte eterna. Entonces, cuando Él muere, o cuando está en esa experiencia en la cruz, entonces realmente experimenta pues esa muerte segunda, o sea, esa separación no completa, ¿no? De Dios, porque el pecado nos separa de Dios, hermanos, ¿no? El pecado. Y en este caso, pues esa experiencia es lo más terrible. Entonces, podríamos decir, pues, no, si algo es lo más terrible, no era que le han dado lapos, le han escupido, le han clavado en la cruz, le han puesto corona de espinas, le han insultado, no. Lo terrible de la experiencia que pasó el Señor Jesús es la muerte segunda que nos correspondía a nosotros. Por eso es que el Señor Jesús, en esa experiencia que Él está viviendo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o me has abandonado también?
ha tenido que pasar ese periodo. Recuerden que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. El Padre y el Hijo es uno. La comunión del Padre Padre e Hijo era uno, hermanos. O sea, el que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. O sea, era uno. Y separarse del Padre era la experiencia más terrible, hermanos. Hasta ese extremo el Señor ha tenido que llegar para salvarnos. O sea, Él ha pagado con justicia por nuestro pecado. Y por eso nosotros deberíamos estar, pues, como gozosos y alegres de que Él ha logrado la solución, ¿no? O sea, la solución para esta muerte segunda, ¿no? Que a todo ser humano nos corresponde por pecadores. Y el aceptar a Jesucristo, pues, hace de que nosotros tengamos vida eterna, ¿no? Bueno, hermanos, creo que ahí está. Si alguien quiere hacer más pregunta o algún otro comentario, creo que estamos Hermano tratando. Justo, Sí, hermano White. buenos días a todos. Estoy en la calle caminando. Bueno, quiero comentar un poquito con respecto al tema que están tocando. Obvio, es personal lo que estoy opinando, voy a opinar. Utilizando quizá algunos textos que ya anteriormente había leído en Espíritu de Profecía y también hemos comentado hace 2 meses creo que este tema. Eli, Sabactani, he estado buscando en el buscador, dice que está en arameo y la mayoría de las Biblias lo traducen como sabemos, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, en el griego un poquito distinto traduce, pero algo similar. Yo considero, hermanos, de que cuando le empezaron a juzgar a Jesús en el día jueves, o sea, en las vías legales, el Sanedrín, entonces ese momento es cuando el diablo se ha quedado prácticamente con todo el poder para hacerle caer en los últimos momentos antes de que muera Jesús, ¿no? Y si contamos desde esa mañana, o sea, la primera hora, ¿no? Del jueves hasta el domingo, se cumplen 3 días exactos. Lo que justamente habíamos dicho de que 3 días, 3 noches va a estar En el pez. en medio en medio de la tierra. Bueno, no dice en la tumba o va a estar, no, sino dice así como, bueno, comentó también de Jonás, ¿no? Que va a estar 3 días, 3 noches en el pez. Bueno, hermanos, yo pienso de que ese momento, cuando Jesús se encontró solo, el diablo tenía la mayor oportunidad de poder hacerle caer, especialmente antes de que muera, ¿no? Porque ese momento podía de repente cometer algún error o pecar Jesús, pero no lo hizo. Entonces, justamente cuando resucita, los demonios se van, ¿no? Una vez que se aparecen los ángeles y los demonios se van en la mañana del domingo. Entonces, el demonio prácticamente ha hecho lo que ha podido y no lo logró desde la mañana del día jueves hasta el amanecer del día domingo. Entonces, se sintió, es el momento más terrible donde que se ha sentido solo Jesús, porque más antes en la oración de Getsemaní ya estaba presintiendo que iba todo eso a suceder. Por eso es que lloró, ¿no? O sudó gotas como de sangre, ¿no? Entonces, ese es el momento más terrible que ha podido pasar, ¿no? Los 3 días y 3 Muy bien. noches. Sí, es nomás. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermanos, justamente, ¿no? En lo que se está comentando, hermanos, lo que tenemos que destacar acá es cómo es que el Señor vence, porque aparentemente acá pareciera uno, ¿no? Podría decir, bueno, aquí sí fracasó el Señor Jesucristo, ¿no? Porque parece que aquí ha desconfiado su Padre, que ya no. Pero vamos a ver que el Señor triunfa, por eso dice que los hijos de Dios que están con Dios son los que tienen la fe de Jesús.
No, guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Vamos a ver acá que en esta circunstancia que está pasando, no ve a su padre, está abandonado, está desamparado, ¿no? Ya sabemos por qué, porque él está pagando por nuestro pecado, pero él bien, estando separado de Dios, pudo haber abandonado, como dice Waiki, ¿no? Pudo haber cometido un error el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál fue la última palabra que dijo, hermanos? ¿Y qué significa esa última palabra? Entonces aquí está la séptima palabra, la última palabra, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ahí está clavado en la cruz. Entonces, ¿qué dijo, hermanos? Y está en Lucas 23, 46, dice ahí. Hermanos, ¿qué dijo? A ver, si alguien puede leer la pantalla, ¿qué dijo en la última palabra? ¿Y qué significa eso? A ver, hermano, hermana. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice. Muy bien. Padre, tus en tus manos. manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa eso, hermanos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa estas palabras del Señor Jesucristo? Por ejemplo, nosotros podríamos estar en un problema terrible, terrible, terrible de repente, donde también así nos sentiríamos como el Señor Jesucristo. Bueno, justo, Entonces, ¿y cómo es que esas palabras todavía expresaríamos? Sí, hermano. justamente ayer había una pequeña discusión. ¿Qué es la fe de Jesús y qué es la fe en Jesús? La fe de Jesús justamente es su plena y total confianza en su Padre. La fe de Jesús es confiar, aunque pensó que Dios le había abandonado, él definitivamente dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él, por su fe, pensaba que estaba a su lado. Pero nosotros, la fe de Jesús, tenemos que imitar a Jesús, confiar en Jesús en este caso. En el último tiempo vamos a tener que pasar momentos difíciles. Entonces, así como Jesús confió en su Padre, nuestra única confianza no son en los ancianos, en la iglesia, no. En el Espíritu, no, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Muy bien, muy bien. Así que, hermanos, ahí está, pues, ¿no? La aplicación también. Hermanos, a pesar que nuestro Señor Jesucristo se veía desamparado, abandonado, no veía a su Padre, no había ya esa comunión entre Padre e Hijo, se había roto eso, hermanos. A pesar de eso, hermanos, el Señor, aquí vemos en estas palabras que está confiando en su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Miren, hermanos, ¿ah? Ese es un ejemplo para nosotros, como dice nuestro hermano Marcelino. Podemos pasar la circunstancia más terrible, de que parece que Dios nos ha abandonado y todo, pero a pesar de eso, hermanos, nosotros tenemos que recordar, ¿no? Esta fe de Jesús. Él sigue confiando en su Padre. Sí, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la fe pues no de Jesús, es la fe de Jesús, eso, hermanos. Así que, hermanos, ahora, yo, por supuesto, me pongo a pensar en mi propia persona, y yo digo, yo no podría hacer nada sin Dios, digo, ¿no? Pero gracias a Dios que encuentro en la palabra, Señor, hermanos, en la palabra de Dios, esto, ¿no? Que yo cogí. Miren acá, no sé si logran ver en esta figura final que puse ahí. Hermanos, ahí dice el Señor Jesucristo, o sea, personalmente me dice a mí, te dice a ti también, hermano, ¿no? Dice, entre sus últimas palabras en esta tierra, luego se fue al cielo, ¿no? Cuando resucitó, ¿no es cierto? Dice aquí, he aquí, me dice, justo, yo, dice, estoy contigo, está haciendo, yo estoy con vosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No está diciendo un día nada más, no, sino dice todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. No sé si captan la idea, hermanos, de eso, pues eso me fortalece a mí, porque sin Jesús no podría yo salir adelante. Yo digo así, ¿no? Personalmente, ¿no? Digo eso,
que sin Jesús no podría dar ni siquiera un paso, o sea, estaría completamente perdido, ¿no? Estaría completamente perdido. Entonces, pero la promesa del Señor dice acá, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No va a haber un día que no esté con nosotros en esta batalla, en este conflicto cósmico, hermanos. No, todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Así dice el Señor Jesucristo, es su palabra del Señor. Nadie puede cuestionar esto, nadie puede contradecir esto, hermanos, y eso debe ser para nosotros, pues, una promesa, la más grande promesa, que sí, el Señor siempre va a estar. Y había otras promesas también, así como el pastor, ¿no? Va delante, dice, de las ovejas, ¿no? Y entonces él enfrenta si hay leones, osos, lo que sea, para que nosotros, o sea, como ovejas que seguimos a Jesús, él empieza a batallar, pues no por delante, y nosotros por detrás, confiados plenamente en el Señor Jesucristo. Son promesas, hermanos, que no debemos olvidar, ¿no? Entonces Hermano, tenemos que, sí, sí, hermano. como Dios es espíritu y entonces espiritualmente está con nosotros todos los días, tal vez podemos ratificar lo que dice 8:16 Romanos. Dice lo siguiente: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de lo que somos hijos de Dios. Así dice, hermano. Entonces, como nosotros no, tal vez no palpamos, no percibimos espíritu, pero como Dios espíritu está hablando a nuestro espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? Lo que pensamos, lo que respiramos, el aliento. Eso es, pues, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Pues entonces vamos a ver lo que dice realmente los textos bíblicos. Vamos a leer. Lee Mateo 27, 45 al 50. La pregunta es, ¿qué nos enseña esto acerca de lo que Cristo experimentó en la cruz? ¿No es cierto? Estos textos bíblicos que ya nos hemos ya adelantado, ¿no? Con las figuras. ¿Qué quiso decir Jesús al preguntar a Dios por qué lo había desamparado? ¿Y cómo nos ayuda esta escena a entender lo que significa tener la fe de Jesús? Lo que ya hemos estudiado, hermanos, hemos comentado y todo ello, hermanos, ¿no? Son preguntas que se hacen, ¿no? Para esta mañana. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y dice, hermanos, en Mateo 27, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, la hora sexta, hermanos, es pues las 12 del día, 12 del mediodía, ¿no es cierto? Así decimos nosotros, ¿ya? Entonces, y dice, hubo tinieblas. Hermanos, miren, a eso de las 12 del día, nosotros sabemos que el sol pues está ahí, ¿no? Arriba, verticalmente cae la luz. Bueno, en este caso, hermanos, dice, hubo tinieblas. ¿Por qué hubo tinieblas, hermanos? Porque a nuestro Señor Jesucristo le habían desnudado completamente para eh, clavarlo pues en la cruz, ¿no? Estaba completamente desnudo. Por eso hubo tinieblas, ¿no? Para taparle al Señor Jesús, ¿no? Entonces, dice, ¿hasta qué hora? Hasta la hora novena, hasta la hora novena. O sea, ya A las es 3. 3 de la tarde, ¿no? Cerca de la hora novena, mire, cerca de la hora novena, todavía no era las 3 de la tarde, cerca de las 3 de la tarde, ahí es donde Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí pues decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó pues una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Bueno, en este libro de Mateo no hace mención las otras palabras finales, pero
En los otros evangelios sí lo dicen, ¿no? Como dice acá, entregó su espíritu, ¿no? Dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, dice, ¿no es cierto, hermanos? Bueno, comentarios, dice, hermanos, aquí, suspendido nuestro Señor Jesús en la cruz, envuelto en tinieblas, con la culpa, la vergüenza y la condenación de los pecados del mundo a cuestas. Entonces lo que está cargando es pues nuestra culpa, nuestra vergüenza, la condenación de los pecados de todo el mundo, hermanos, está cargando él a cuestas, ¿no? O sea, él como que todo lo que nosotros somos, los pecados de nosotros, pues lo toma realmente él, no una forma figurada, sino de una forma literal, literalmente, como si él hubiese pecado, pues no así los pecados que todos hemos hecho, ¿no? Como si él mismo lo hubiese hecho, así lo toma, ¿no? Y aislado pues del sentido del amor de su Padre. Ahí está, hermanos. Esos, nuestros pecados, todo eso, aislado pues al Señor, lo ha separado del amor de su Padre. Jesús pendía, pues, ¿no? Estaba colgado, ¿no? Ahí pendía, dice, ¿no? Pendía de la... no, disculpen, hermanos, no dice pendía, sino dice Jesús dependía. Esto, hermanos, Jesús dependía de la relación que tuvo con el Padre durante toda su vida. Hermanos, era una dependencia del 100%, hermanos. Una completa dependencia en su relación del Hijo con el Padre. Por eso Jesús también dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dice, creo que era Felipe, le dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Había una unidad perfecta, hermanos. Entonces Jesús dependía de la relación que tuvo con el Padre durante toda su vida, hermanos. Es decir, mediante una vida de dependencia total del Padre. Incluso en los buenos tiempos, Jesús se había preparado para los peores tiempos hasta la cruz. El Salvador confiaba aún cuando a su alrededor las circunstancias clamaban para que él dudara. Eso el enemigo quería que dudara, pues, y ahí están las circunstancias. Pero el Salvador, nuestro Señor Jesús, confiaba pues en su Padre, ¿no? No dudaba. Aun cuando parecía que Dios lo había abandonado, Jesús no se rindió, hermanos. No se rindió el Señor Jesucristo. En medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado pues las últimas heces. Hermano, yo esto quería ver en diccionario. ¿Qué cosa es heces? ¿No? ¿Qué es heces? Miren lo que dice acá. Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. Miren, hermanos, lo que está diciendo acá, esta palabrita heces, ¿no? Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, dice, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Lógicamente que el Señor Jesucristo sabía de que el sacrificio que él iba a hacer, o sea, morir en lugar de nosotros, eso era pues una evidencia de que realmente así, solamente así, podíamos nosotros ser salvos, pues no habría otra forma, no habría otra forma. Entonces, ahí dice, hermanos, Cristo fue vencedor por medio de la fe. Ahí está, hermanos, la clave. Cristo fue vencedor por medio de la fe. Miren, la fe de Jesucristo, la salvación es por la fe, hermanos. No hay otra forma, no es por obras, por méritos, no. El mismo Señor Jesucristo dándonos ese ejemplo, ¿no? La fe que él tuvo, así venció. Cristo fue vencedor por medio de la fe. La fe de Jesús, hermanos, es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirle, hermanos. Esa es la fe de Jesús, hermanos. Es profunda, ¿no? Es creer, a pesar de que Dios no ya lo desamparó, pero él seguía confiando, ¿no? Otro ejemplo también vemos en Job.
este hombre también que tuvo una fe así tremenda, ¿no? Que a pesar que pasaba pruebas, dificultades, él seguía confiando, ¿no? Aunque sus hijos murieron, aunque sus riquezas, el enemigo le quitó, y a pesar de todo, que su esposo también le dijo, oye, sigues fiel todavía, sigues teniendo fe, maldícelo a tu Dios y muérete, le dice su propia esposa, ¿no? Pero Job seguía confiando, dice, oh, estás hablando como una mujer mala. ¿Acaso de Dios no vamos a recibir las cosas buenas nada más y no las malas? Eso es lo que pensaba Job, pues, ¿no? ¿Y por qué tuvo que pasar esa experiencia Job, hermanos? Porque Dios quería que Job tuviera más fe, su fe creciera. Y es lo que quiere con nosotros, hermanos. Las pruebas es para que crezcamos en la fe, hermanos. Porque Job creía, pues, realmente que estaba realmente que era un hombre, pues, ¿no? Completamente de fe, creía, ¿no? Que era lo máximo tal vez, ¿no? Porque él defendía eso, ¿no? Que él creía y hacía las cosas de Dios. Hermano, Pero cuando, termino esto, hermanos, cuando Dios se presentó ante Job, entonces él se ve en realidad lo que era. Miserable de mí, dicen, ¿no es cierto? ¿Cómo yo me he atrevido a hablar las palabras que he hablado? Realmente no conocía a Dios, dice pues Job. Cuando se encuentra con Dios, hermanos, se da cuenta de lo que él era, hermanos. ¿Cómo he podido yo hablar esas cosas así? Entonces, y no conocía de verdad a Dios, y recién cuando se presenta empieza a conocer, y pero, o sea, está adquiriendo más fe Job, y por esas razones que nosotros tenemos que pasar día tras día pruebas, hermanos, para conocer a nuestro Dios. O sea, la prueba es para tener más confianza en el Señor, pase lo que pase. Sí, hermano. Job podía decirlo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado cuando estaba solo? Y esto viene a ser tipo y antetipo para el Señor Jesucristo, ¿no? Eso sería. Ahora, eso también podría suceder con nosotros también, tipo y antetipo ya, ¿no? Para nosotros también. Gracias, hermano. Bueno, en este caso, hermanos, yo diría de que respecto a Job, Dios jamás, pues, el Padre se separó de Job, no. Delante del Señor Jesús, sí, en la cruz, ahí sí, Dios se separó del Hijo, es diferente, ¿no? Job siempre ha estado ante la mirada de Dios. Dios siempre ha estado cuidando, protegiendo. Bueno, Él justo, no ha tenido esa experiencia de separarse de Dios. No, o sea, Dios no. Es una experiencia única la del Señor Jesucristo. Y claro, nosotros pasaremos muchas dificultades también, pero la promesa es de que Dios todos los días va a estar con nosotros y no se va a separar de nosotros hasta el fin del mundo. Sí, hermano Marcelín. en Isaías dice de que Dios cargó el pecado de la humanidad sobre su Hijo. ¿Se acuerdan cuando en el desierto algunas culebras estaban produciendo mortandad? Y sabemos que la culebra, la serpiente, representa a Satanás. Pero Dios ordenó que levantaran otra serpiente similar a las que estaban mordiendo, un mastil. Y toda persona que era mordido por la serpiente moría, pero al mirar a la serpiente, aquella que estaba levantada en un mástil, sanaba, vivía, era curado. Y Jesús, refiriéndose al tema, a Nicodemo le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz y a todos atraeré a mí. En ese mismo momento, cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz, y en el último momento, antes de que Jesús dijera, no, Eli, Eli, lama sabachthani, al mirarlo, el padre a su hijo lo vio como al mismo diablo, porque estaba cargando todo, porque dice la Biblia, maldito aquel que es colgado en la cruz.
Eso se estaba cumpliendo, por eso es que retiró su mirada a su hijo. Entonces el Señor Jesús sintió que estaba lejos de su Padre, por eso es que clamó, es eso que clamó. Por eso cuando usted dice, hermano, justo, Job no sintió eso, entonces no puede ser, porque en todo momento Dios estaba, su presencia con Job, aunque el diablo había hecho todo lo que quería, ¿no? Pero Dios lo premió luego. Sí, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Que nos ayuda a comprender. Hermanos, esto hay que comprender lo que dice el hermano Marcelino, ¿no? ¿Saben qué, hermanos? De que Dios está castigando por nuestros pecados, está castigando no a nosotros con la muerte segunda, sino lo está castigando a su propio Hijo, lo está castigando. Por eso en Isaías está leyendo, ¿no? Que realmente pues Dios le está, o sea, lo que el castigo debía caernos por nosotros, está caéndole al Señor, y el Señor Jesucristo tiene que soportar todo eso, tiene que pasar esa experiencia. Por eso, hermanos, ¿cómo no vamos a tener ese amor por nuestro Señor Jesús? ¿Cómo no nos vamos a rendir a Jesús? Tanto amor Él ha tenido esa experiencia. Por eso también con justicia vamos a ser salvos, porque Él ha pagado lo que merecemos nosotros. Por eso es que es nuestro Salvador el Señor Jesucristo. Por eso aceptando a Jesús tenemos vida eterna. Por eso alabemos al Señor Jesús, ¿no? Porque es lo máximo, diríamos, ¿no? Para nosotros, ¿no? Bueno, voy a continuar, hermanos, por el tiempo ya. Dice aquí, la fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla, ¿no? Es una fe que confía cuando no puede ver. Ahí está, hermanos, como dice en Hebreos también, ¿no es cierto? El capítulo 11, ¿no? ¿Qué es la fe? Decimos, ¿no? Y aquí también el comentario dice, ¿no? Es una fe que confía cuando no puede ver. Aunque no estemos viendo, así como Cristo no veía a su Padre, entonces él confiaba en su Padre, aunque no lo veía ya. Que cree cuando no puede entender. Y esto es importante, hermanos. A veces de repente no entendemos algunas cosas, pero creemos, ¿no es cierto? No entiendo por qué me dice Dios que tengo que descansar el sábado, digamos, pero crees y tú lo obedeces, pues no lo obedeces, aunque no estás entendiendo, pero haces lo que Dios dice, ¿no? Esa es la fe. Que se aferra cuando hay poco a qué aferrarse, ¿no? Esta fe de Jesús es en sí un don, o sea, un regalo, ¿no? Que recibimos por la fe y que nos conducirá en medio de la crisis que tenemos por delante, hermanos. Es la fe de Jesús que mora en nuestro corazón, la que nos permite adorar a Cristo como supremo, pues, hermanos. Es así, es lo máximo, pues, ¿no? Nuestro Señor. Por eso lo adoramos a Él, ¿no? Lo adoramos a Él es porque esa fe de nuestro Señor Jesús nos hace adorar al Señor Jesucristo, pues, ¿no? Y soportar con paciencia también cuando la marca apocalíptica de la bestia se haga cumplir, ¿no es cierto? Habrán pruebas, vendrán pruebas, hermanos, pero estaremos con nuestro Señor, nos rendiremos a Él, ¿no? Confiaremos en Él. Y sin embargo, no es, hermanos, miren lo que está diciendo acá el comentario. No es, cosa no es algo que aparezca repentinamente de la nada. No, la fe no es que va a aparecer repentinamente de la nada. No, hermanos, no nos engañemos, no nos engañemos. No es la fe que de repentinamente me va a aparecer esa fe de la noche a la mañana. No es así, hermanos, dice acá. Sin embargo, no es algo que aparezca repentinamente de la nada. El pueblo de Dios está aprendiendo a vivir por fe día a día, ahora, hermanos. Eso es, hermanos, miren, estamos aprendiendo a confiar en nuestro Dios día tras día a través de las pruebas, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Estamos aprendiendo a confiar cada día, cada hora, cada instante, hermanos.
ahora en este tiempo, hermanos. No es que mañana o cuando se decrete la ley dominical, recién voy a creer en eso. No es así. No, sería un engaño, ¿no? Pensar de que recién voy a tener fe cuando, así como las vírgenes imprudentes, insensatas, ¿no? Entonces se perdieron porque tal vez pensaban equivocadamente, ¿no? Que en la última hora ellos iban a tener esa fe, pero no es así, pues, hermanos, ¿no? Entonces, ahí está claramente el comentario, ¿no? Sin embargo, no es algo que aparezca repentinamente de la nada. O sea, la fe no puede aparecer repentinamente de la nada. El pueblo de Dios está aprendiendo a vivir por fe día a día ahora, hermanos. En los buenos tiempos y en los malos, cuando sentimos que Dios está cerca y cuando parece estar lejos, da igual, hermanos. El justo vivirá por la fe, así dice la palabra del Señor. El justo vivirá por la fe. O sea, cuando nosotros vivimos confiados en el Señor, entonces somos justificados por el Señor. Por eso dice, el justo vivirá por la fe, ¿no? Dice Gálatas y también Habacuc, vamos a ver qué dice ahí. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Así que, hermanos, nadie podemos ya justificarnos por la ley. Nadie puede tampoco porque todos somos pecadores. Entonces es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es decir, vamos a vivir y vivir eternamente gracias a Jesús. Cuando Jesús está en nosotros ya estamos viviendo la vida eterna, pues no. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Miren lo que dice acá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Si somos orgullosos que no somos rectos, pues nuestra alma no es recta. Mas el justo por su fe vivirá. En este caso es una dependencia plena del Señor para ser justificados, hermanos. Entonces, no es nuestras justicias lo que nos justifica, no. Entonces, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no en lo que Él ha hecho. Entonces, así es que nosotros somos justificados. Por eso dice el justo, por su fe vivirá, hermanos. Por su fe vivirá. Así que, hermanos, tú que estás aquí, hermano, yo que estoy aquí, y para todo ser humano en esta tierra, ahí está la clave. Vivir por fe. Vivir por fe, confiado plenamente, hermanos, Dios nos ama, no importando el pecado en que hayamos caído, hermanos, el Señor nos perdona y ha pagado todo eso. Y tenemos que vivir día tras día confiados en el Señor. Suceda lo que suceda, hermanos. El tiempo para la preparación es ahora. Cada prueba, ahora, hermanos, si se sobrelleva con fe, ¿no? Puede dar frutos preciosos en nuestra vida, hermanos. Piensa en algún momento en que la vida parecía desmoronarse a tu alrededor y todo lo que tenías era solamente tu fe, hermano. ¿Cómo saliste adelante? A ver, ¿cuál es tu experiencia, hermanos? Puedes contar tu experiencia de repente brevemente. ¿Cómo? O sea, cuando tú has visto que ya todo fracasó, todo tú mismo fracasas, todo. Pero ¿cómo saliste adelante? Y estás presente aún ahora en esta sala. ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué experimentaste? Que podría ayudar, ¿no?, a otros que quizá estén pasando por algo similar y tú podrías alentar con ese testimonio lo que tú has pasado, hermanos. Vamos a concluir así, hermanos, nuestra lección. Si alguien quiere hacer una pregunta o de repente brevemente dar un testimonio de cómo tú has pasado, estás pasando de repente, ¿no?, situaciones en las cuales, pues, así como Job de repente te ha pasado a ti también, pero a pesar de todas esas cosas que has pasado, sigues adelante, ¿no? Estás siguiendo Hermano, adelante. Sí, hermano Celso. alguien de nuestros hermanos debe estar preguntándose cómo voy a adquirir la fe, cuál es el requisito para tener fe. Entonces, alguien debe estar preguntando o pensando también, ¿no? Muy bien, gracias, hermano, por la pregunta, ¿no? Hermanos, la Biblia contesta esa pregunta, dice, la fe es por el oír. ¿Qué cosa tienes que oír? La palabra de Dios. La fe es por el Amén, oír, hermano. oír la Amén. Así palabra es. de Dios. Así dice la respuesta, pues no. O sea que cada vez que estamos estudiando aquí, nuestra fe está creciendo.
y lo estamos llevando a la práctica. No, así es, hermanos. Bueno, hermanos Hermanito, queridos, sí, hermanita. quería preguntarle, usted dijo de que Dios le estaba castigando a Jesús por nuestros pecados. ¿Eso en qué parte de la Biblia dice? No, yo A quería ver, saber. ayuden hermano Marcelino, sobre todo Isaías 50 y 53, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver. Hermano Isaías Justo, 53. Sí, hermano hermanita. Justo, voy a dejar grabando esto hasta el final. Usted después cierra nomás porque tengo que acompañar a mi mamá al doctor. Ya, hermanita, ya, listo. Pero ¿cómo yo lo cierro, hermana, esta grabación? No, no sé. No, mi Normal, hermano, nomás usted cierra la sala y queda y se cierra automáticamente aquí, así que no se preocupe, ¿ya? Ay, No tiene que hacer ya, nada. hermanita. Ya, listo, hermana. Bien, gracias. Muy bien, hermanos, esa pregunta es importante, toda pregunta es importantísima. Y entonces vamos a ver acá Isaías 53. No, no lo vamos a dejar en el aire esa pregunta. No, 53. Ahí, hermanita, a ver, vamos a ver desde el 1, ¿no es cierto? Ahí está Isaías. Y entonces vamos a esto a agrandarlo, así. Y ahí está, hermanos. Miren lo que está diciendo Isaías 53. ¿Quién ha creído pues a nuestro anuncio, hermanos? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahí está hablando. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Justamente está haciendo esa referencia también a lo que tenía que ser realmente castigado, o sea, muerto, o sea, la muerte eterna, o sea, las plagas, todo lo que es el juicio de Dios. Eso le tenía que caer, pues a nosotros nos tiene que caer, pero en nuestro lugar se ha puesto el Señor Jesucristo. Dice, miren lo que dice del Señor Jesús, ¿no? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, cuando uno mira al Señor Jesucristo, pareciera cualquier persona, ¿no? Insignificante, no el Señor Jesús, pero Él es nuestro Salvador. Despreciado, ahí está, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es una verdad también con la humanidad hoy en día, ¿no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ahí está, hermana. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí ya se va mencionando también, por herido de Dios, ¿no? Y abatido, dice. Mas él herido fue, ahí está, hermano, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí, hermano, no sé si logra ver. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo, ahí está, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Está, hermano, no sé si logra entender. El castigo que nos correspondía a nosotros para tener paz, salvación, vida eterna, fue sobre él, hermanos. Castigo. ¿Quién le ha castigado? El que castiga es pues Dios, hermano. Así que para vida eterna o para muerte eterna, bueno, vida eterna ya no hay castigo, ya pues no. Pero al que no acepta a Jesús, tiene eso, ¿no? El castigo. Entonces, Él ya ha pagado por todos. Es un regalo, por eso la salvación. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está, hermana. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, hermanos. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ahí está, hermanos. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿no? Con todo eso, miren, hermana, nuestra hermanita 10. que ha preguntado. Dice,
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Ahí está, hermana. Jehová quiso quebrantarlo. El Padre lo ha quebrantado, ¿no? Sujetándole a padecimiento. Se ha padecido, pues, hermano, ha pagado el justo precio de nuestro pecado, hermanos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y así continúan Amén, Señor, las amén. cosas. Muy bien, hermanitos. Hermano Marcelino, por favor, despídenos en la oración. Nos hemos pasado. Por favor, hermano Marcelino. Hermanitos, si pueden ponerse de rodillas será mejor, pero si no lo pueden hacerlo, igual. Vamos a orar, hermanos. Querido buen Padre Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta mañana porque hemos escuchado tu voz. Hemos oído, Señor, tu palabra, Señor, y tu palabra es la verdad. Queremos, Señor, estar atentos en todo momento de nuestra vida, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, conforme a tus promesas. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de abrir nuestros ojitos a otro nuevo día y dedicar la primera hora, Señor, para escuchar tu voz, para orar a ti, Señor, y esperar de ti, Señor, las promesas que tienes para cada uno de nosotros. Bendiga a nuestros niños, bendiga a nuestros adultos, bendiga a nuestros ancianos, bendiga a nuestros enfermos, sánalos, Señor, especialmente a tu hija, Susi Leiva, cuyo padre ha muerto, Señor. Dale el contentamiento, Señor, dale la paz en su corazón. Aunque sus hermanos no creen en ti, Señor, pero es tu sierva. Bendiga a tu pueblo, Señor. Seguramente algunos de los que están aquí en la sala, Señor, tienen preocupaciones, tienen enfermedades, tienen... de algo está llorando, Padre. Tú, Señor, eres poderoso, Señor, para curarnos, para sanarnos, para cumplir tu promesa en nosotros, Padre mío. Rogamos que en este día, Señor, nos des el privilegio de caminar tomados de tu mano. Cada hora de este día, cada minuto de esa hora, Señor, podamos honrarte a ti en todas las cosas que hagamos, oh Padre mío. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana. Amén, amén, hermano. Bendiciones. Pakalingama. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana. Prefiero a mi Cristo que al vanorope. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero a él. Será de mi alma fuerte no quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha
más bello que el lirio en su ribio blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel, su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y el pecado prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de Hasta mañana, hermanos, hasta mañana. Bien, hermanos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermano. Gracias. Bueno.